Hola a todos, bienvenidos a esta sesión explorando ArcGIS Field Maps. Mi nombre es Juan Camilo Ríos y soy ingeniero de solución para ESRI Colombia. El día de hoy vamos a hablar de esta nueva aplicación que va a reemplazar a las tradicionales aplicaciones para recolección de datos en campo y exploración y rastreo de ubicación, que son Collector, que son Explorer y que son Tracker. Para poder empezar a hablar de esta aplicación, tenemos que poner un poco de contexto y nosotros siempre hemos entendido los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores de campo que usan nuestra tecnología. Tener la capacidad de tener completa movilidad y poder acceder a estos recursos de una forma eficiente, incluso en entornos desconectados de Internet. Es por eso que es reentendido cuál es el valor de la operación en el trabajo en campo, que es habilitar digitalmente flujos de trabajo móviles con tecnología de ubicación para que el trabajo en campo pueda ser completado más rápido, de forma eficiente y mejorando el retorno de la inversión que hacemos con las aplicaciones de ArcGIS. Hablemos entonces de esas actividades que están involucradas en el trabajo o los flujos de trabajo en campo. El primero de ellos es la planificación. Es a través de la ubicación poder asignar las tareas para nuestros trabajadores de campo, la navegación, tener esa capacidad de poder decidir cuáles son las rutas más óptimas. A veces, si no tenemos disponible en los recursos web la cartografía, tener la posibilidad de usar nuestros propios mapas para poder encontrar y calcular esas rutas, saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno y poder comparar incluso nuestros datos con datos de personal en nuestra organización, nuestros compañeros de trabajo, incluso comparar los datos con otras organizaciones en el exterior para ver, digamos, cómo es el impacto de esos factores externos en cuanto a los datos que nosotros estemos trabajando. Capturar los datos, la posibilidad de poder mantener actualizado tanto al personal en campo como a al personal en la oficina desde cualquier lugar y usando virtualmente cualquier dispositivo y también poder rastrear, saber dónde está ubicada nuestra fuerza de trabajo y cuáles son las actividades que se les han sido asignadas, cuál ha sido el progreso que han tenido con esas tareas que se les han asignado y saber también cuál es el estado de las tareas pendientes. Para cada una de estas operaciones, ArcGIS tiene todo un conjunto de aplicaciones en campo que le da alcance a cada una de estas tareas. Desde el lado de la planificación encontramos Workforce, donde podemos hacer una asignación y podemos hacer una verificación de las tareas en campo. Navigator, que nos permite calcular las rutas cuando nos estamos moviendo en los vehículos, por ejemplo. Entender cómo son nuestros datos y cómo interactúan con otros componentes del entorno a través de la exploración de mapas que nos ofrece Field Maps. Capturar, aquí aparece nuevamente nuestra estrella de hoy, que es Field Maps, acompañado de otras aplicaciones también muy potentes que son Sort V123 y Quick Capture y la capacidad también de poder rastrear a la fuerza de trabajo en campo. Nuevamente aparece Field Maps y con Quick Capture también tenemos esa posibilidad. Estos flujos de trabajo, estas capacidades, estas operaciones que realizamos en campo, las podemos, digamos que podemos completar el ciclo con este grupo de aplicaciones y complementar esas tareas con otras aplicaciones que encontramos dentro de la oferta que ArcGIS hace a sus usuarios, como los tableros de control, por ejemplo, ArcGIS Velocity, Indoors para el mapeo de interiores, Drone2Map para todo lo que tiene que ver con la captura de imágenes por medio de dron y ArcGIS Hub, que habilita portales para que las comunidades tengan la posibilidad de acceder a los datos, a los mapas y a diferentes recursos como aplicaciones para tener canales de comunicación en ambas vías. Ya que tenemos todo este contexto de las operaciones en campo, concentrémonos en la aplicación que el día de hoy es de nuestro interés y es ArcGIS Field Maps. Para empezar, quisiera mencionar algunos aspectos clave y es que tenemos diferentes flujos de trabajo que se han simplificado en una sola aplicación. Esto nos da una gran cantidad de ventajas, como las que ya les había mencionado antes, poder crear y editar entidades en campo, que pueden ser puntos, líneas, polígonos, y poder editar la información atributiva que acompaña a ese dato geográfico. La recolección de datos de ubicación, visualización de mapas, podemos visualizar nuestros mapas, los mapas de nuestra organización e inclusive explorar los mapas que se han compartido de forma pública por toda la comunidad de usuarios de ArcGIS Online y también la capacidad de rastrear la ubicación por medio del dispositivo móvil.
Aquí quiero mencionar que con el lanzamiento de esta aplicación vamos a tener acceso, valga la redundancia, a dos aplicaciones. Está la versión web que nos permite hacer un trabajo previo de configuración y edición de los mapas que posteriormente los trabajadores en campo van a poder acceder por medio de la segunda aplicación, que es una aplicación móvil con todas las funcionalidades que les permiten hacer la edición, hacer la inspección y otras tareas adicionales como por ejemplo hacer medición, hacer una búsqueda de direcciones, de sitios de interés, entre otras capacidades que veremos más adelante. Como parte de la presentación que hice anteriormente de todo el flujo de trabajo en campo, quiero destacar el hecho de que muchas de las aplicaciones que ya les había mencionado, como actualmente está pasando, o más bien, como actualmente pasó con Collector, con Explorer o con Tracker, va a pasar lo mismo con Workforce y va a pasar lo mismo con Navigator. Estas son aplicaciones que se van a retirar y esas funcionalidades que hoy encontramos en Workforce o que hoy encontramos en Navigator, en el futuro vamos a verlas incluidas dentro de Field Maps, que hoy en día ya cuenta con todas las capacidades que encontrábamos en aplicaciones tradicionales, que eran Collector, que eran Explorer y que eran Tracker. Y aquí aprovecho para mencionar que estas aplicaciones, Collector, Explorer y Tracker, se van a retirar de las tiendas de aplicaciones, la tienda de Android y la tienda de iOS, en diciembre de este año. Entonces, por eso es tan importante, primero, empezar a tener este contacto con esta nueva aplicación, entender cuáles son las capacidades y segundo, entender también que la facilidad para empezar a manejar esta aplicación es realmente un proceso bastante sencillo y que no va a requerir mucho trabajo. Estas aplicaciones ya están incluidas en el lanzamiento que se hizo en el 2020, en diciembre del 2020, y estas aplicaciones se van a incluir en actualizaciones posteriores, esperamos que en el próximo año. ArcGIS Field Maps, como lo había mencionado, tiene dos partes, está compuesto de dos aplicaciones, la aplicación web, donde, como lo había mencionado, se realiza el trabajo previo de configuración de los mapas y la aplicación de trabajo en campo, una aplicación móvil que tiene todas las herramientas que ya conocíamos, por ejemplo, de Collector para poder hacer la edición, para poder hacer flujos de trabajo relacionados con inspección, por ejemplo, y todas esas herramientas o capacidades que encontramos en Collector, en Explorer y también la capacidad de poder rastrear la ubicación como lo hacíamos tradicionalmente en Tracker. Entonces, ¿qué mejor manera de entender el funcionamiento de estas aplicaciones que viéndolo? Hagamos una primera demostración donde veremos cuáles son las funcionalidades de la versión web de Field Maps. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro portal de ArcGIS Online y una de las maneras de accederla es a través del conjunto de aplicaciones en la parte superior derecha. Nos encontramos la aplicación de Field Maps. Una vez carga, lo que nos vamos a encontrar es una lista de todos nuestros mapas. Acá vamos a encontrar diferentes tipos de herramientas, la lista de nuestros mapas, un filtro para ubicarlos más rápidamente en caso de que tengamos gran cantidad de mapas y dentro de las fichas de cada uno de los mapas también nos encontramos diferentes herramientas. La posibilidad en la parte superior derecha de poder seleccionarlos, poder seleccionar varios. Tenemos una imagen previa del mapa, tenemos el título y tenemos la fecha de modificación. Acá en la parte de abajo tenemos una serie de herramientas, como por ejemplo ver cuál es el estado para compartir el mapa, la capacidad de poder duplicar el mapa en caso de que necesitemos tener varias versiones. También tenemos la capacidad de editar el uso compartido, si queremos compartirlo de forma pública, si queremos compartirlo en nuestra organización o si queremos mantenerlo privado para que solo nosotros lo podamos ver mientras hacemos esos trabajos de edición o configuración. Y también tenemos algunas opciones de filtrado y capacidades también para poder organizarlo de manera diferente. Dentro de la ficha del mapa, y para empezar quisiera empezar por mostrarles este mapa que tengo acá de espacios abiertos de Bogotá. Podemos abrirla y vamos a encontrar una serie de datos en la primera pestaña general de mapa. Tenemos la descripción, vamos a encontrar un resumen, también tenemos la posibilidad de ver cuál es el estado actual del mapa para trabajar en entornos desconectados de Internet y también nos va a indicar este mapa con quién está compartido. La posibilidad inclusive de editar la información del mapa, si yo quisiera incluir un resumen acá, espacios abiertos de Bogotá.
Y en la siguiente pestaña vamos a encontrar el contenido. Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda, luego de haber seleccionado la casilla, él me va a listar las capas. En este momento estas capas no están disponibles para trabajo sin conexión. Él nos va a hacer algunas sugerencias para poder habilitar este mapa sin conexión. Acá podemos ya ver cuáles son las acciones que él nos va a recomendar para poder habilitarla. Me está mencionando que tengo 3 capas en ese mapa. Una está lista para el trabajo sin conexión y las otras 2 requieren alguna acción. En este caso, lo que me está indicando es que estos mapas no se han habilitado para la sincronización, es decir, poder descargar la información en mi dispositivo, poder editarla en un entorno desconectado de Internet y la capacidad de sincronizar esos cambios que yo haga en el momento en el que yo no tenga Internet. De esta manera se simplifica mucho el trabajo cuando no tenemos acceso a una conexión a Internet o cuando no hay cobertura de datos celulares. Estas, digamos, recomendaciones que vemos acá pueden variar. En este caso, como lo había mencionado, hay que habilitarla o pueden darse otros escenarios posibles en los que nos sugiere tomar alguna acción, como por ejemplo que el mapa no nos pertenezca a nosotros. Entonces, la sugerencia es poder explorar el mapa desde el visor de mapas y tomar acciones como borrar la capa o ponernos en contacto con el propietario de la capa para poder habilitar esas capacidades de edición del mapa. Luego de ver el contenido también tenemos acá una serie de ajustes que podemos configurar. Acá ya tenemos diferentes alternativas que nos dispone la aplicación para poder ajustar el mapa. Volvamos nuevamente a la página inicial y veamos este otro mapa que es de hogares de paso. Este fue un mapa que se diseñó para una demostración en el que se quería, digamos, ejemplificar cuál sería el escenario de tener hogares de paso en Bogotá para mascotas en condición de abandono. Este mapa igualmente está sin estado de conexión. Si vamos al contenido, aquí me va a mostrar las capas. Me dice que tengo una capa. En las opciones de trabajo sin conexión, no me está dando ninguna advertencia. Es decir, que este mapa es un candidato óptimo para poder trabajar sin conexión, sin tener que hacer mayores configuraciones. Voy a habilitar el trabajo sin conexión de este mapa. Y en las opciones de contenido, acá yo voy a poder revisar cuáles son las capas que tengo. Si mi mapa tuviera, además de las capas, alguna tabla, me la mostraría acá. Y también voy a poder visualizar el mapa base que tiene configurado por defecto este mapa. En la siguiente opción encontramos las áreas. Me dice que hay un área disponible. Yo puedo administrar esas áreas de manera que cuando mis trabajadores en campo estén en la aplicación móvil y vayan a descargar, ellos sepan cuál es el área que tienen que descargar, simplemente le dan descargar y el área que ya yo he asignado se descargará automáticamente en el dispositivo. Acá yo tengo un área seleccionada, puedo crear áreas diferentes, puedo poner un nombre descriptivo. Yo puedo poner también el nivel de detalle que quiero que tenga mi mapa y también aquí me va a dar algunas opciones de la actualización que va a tener esta descarga en el dispositivo de cada una de las personas a través de la aplicación móvil. De esta manera yo acá puedo dibujar el área que yo quiero que se descargue. Vamos a seleccionar esta área de acá, cambiar el nombre, digamos, por las ferias y guardar. De esta manera, cuando mis trabajadores en campo vayan a abrir el mapa en su aplicación móvil, van a tener la posibilidad de descargar estas áreas que yo he definido. Y finalmente, para ver cómo son esos flujos de trabajo asociados a la configuración del mapa, voy a mostrarles este de hidrantes. Vamos a irnos a contenido. Y acá, si yo selecciono alguna de las capas, él lo primero que me va a mostrar es las opciones que tengo para crear formularios y las opciones que tengo para crear las plantillas. Empecemos con la información del formulario. Esta es una capacidad totalmente novedosa que incluye ArcGIS Field Maps. Sabemos que la edición de la información atributiva en aplicaciones como Collector no tenía todas las funcionalidades que demandaban nuestros usuarios y es por eso que hemos incluido este tipo de funcionalidades. La capacidad, por ejemplo, de seleccionar el orden e inclusive agrupar los diferentes atributos para que mis trabajadores en campo encuentren una manera mucho más cómoda de hacer la creación o la edición
de las recolecciones que ellos hagan cuando están trabajando en campo. Me da la opción de agregar todos los atributos, me da la opción de agregarlos uno por uno y de agruparlos, como lo había mencionado. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un grupo. A este grupo yo le voy a poner información general. Y luego de que pongo información general, como estamos hablando de hidrantes, lo primero que voy a poner en este grupo es el código de identificación y voy a poner también la fecha de instalación. Esos van a ser los dos campos de mi grupo de información general. Luego voy a agregar un nuevo grupo, que va a ser el grupo de detalles. Y voy a agregar los atributos restantes. Entonces voy a ponerle el primero que va a ser el material, la presión y el diámetro. En cada uno de estos elementos yo tengo diferentes posibilidades, de acuerdo también al tipo de dato que yo haya configurado en la capa a la que estoy accediendo en este momento. Él identifica que es este que tengo seleccionado un formato de tipo fecha, entonces de acuerdo a eso me hace algunas sugerencias, como por ejemplo tener un rango, de manera que yo no vaya a tener fechas que se salgan el rango específico que yo tenga definido para mis datos. Me da la opción de seleccionar si este es un campo requerido o no. Y también me da la posibilidad de permitir editar o no editar el campo. Si yo selecciono otro tipo de campo, pues ya podemos ver ahí que van a cambiar las opciones. Este ya es un campo numérico, entonces me va a dar diferentes opciones para poder ingresar los números ahí y de la misma manera me va a dar la posibilidad de indicar si es un campo requerido o no requerido. Cuando yo estoy haciendo la configuración del formulario desde la aplicación de Field Maps en la web, se me indica con un punto azul que yo tengo cambios sin guardar. De esta manera yo podría deshacer alguno de los cambios que haya hecho sobre el formulario que estoy diseñando o simplemente guardar los cambios que yo acabo de realizar. En cuanto a las plantillas, ArcGIS Field Maps tiene la capacidad de hacer una clasificación mucho más sencilla de los datos que yo le estoy presentando a mis trabajadores en campo. Acá yo tengo en esta capa 3 tipos de datos. Acá, como ustedes pueden ver, yo los tengo clasificados y puedo ponerles un nombre más descriptivo. Entonces yo voy a ponerle acá que este es un hidrante de hierro galvanizado. Y digamos que para que sea más fácil para mi fuerza de trabajo o para que sea más eficiente para mi fuerza de trabajo poder hacer la captura de los datos, yo voy a empezar a hacer nuevas clasificaciones con los datos que yo había definido previamente cuando publiqué la capa. De esta manera, yo voy a inventarme en este momento una regla y es que este va a ser un hidrante de hierro galvanizado con un diámetro de 25 centímetros, por ejemplo. Entonces voy a ponerlo ahí en el título para identificarlo fácilmente. Y voy a decirle, no, perdón, de 12 centímetros. Y voy a decirle que por defecto me llene el campo del diámetro con el valor de 12. De esta manera yo también podría duplicar esta plantilla que acabo de modificar y vamos a agregar otro diámetro que va a ser el de 8 y voy a cambiarle el nombre para identificarlo fácilmente. Voy a guardar los cambios que acabo de hacer y voy a devolverme al formulario. Como yo ya he creado estas plantillas en mi aplicación, no es necesario que el diámetro digamos, se pueda modificar. Entonces yo podría, por ejemplo, quitarle el botón de permitir la adición o dejar el botón de permitir la adición, porque pues yo ya dentro de la clase he definido que tengo una específicamente para un diámetro de 12 y tengo una específicamente para un diámetro de 8. De esta manera yo puedo jugar con el formulario y puedo jugar con las plantillas para hacer procesos de recolección y actualización de datos de manera mucho más eficientes.
Como ustedes se pueden dar cuenta, además de poder habilitar las plantillas y los formularios para mis capas, si a mis datos los acompañan algunas tablas con información adicional, por ejemplo, en este caso de los hidrantes, yo tengo una tabla que acompaña a mis datos que tiene que ver con las inspecciones que se le han hecho a cada uno de esos hidrantes, tiene el histórico de las veces que se ha revisado a cada uno de los hidrantes. De la misma manera, yo también puedo diseñar un formulario y empezar a jugar con este tipo de reglas. Podría, por ejemplo, configurar una regla para establecer un rango en la fecha del mantenimiento, tener una regla para ayudar a autogenerar el código del hidrante, por ejemplo, e inclusive apoyándome en Arcade, podría tener sentencias condicionales para que se muestre o se oculte un campo. Y de esta manera ya tener valores condicionales, tener valores requeridos, tener valores que se están llenando de manera automática. Estos cambios no los voy a guardar. Digamos que este es el trabajo previo que nosotros realizamos desde la aplicación web para preparar el mapa para nuestros trabajadores de campo. Ahora vamos a proceder a ver estos cambios y otras características que vamos a encontrar dentro de la aplicación móvil. Como ustedes están viendo en la pantalla de mi celular, lo primero que vamos a encontrar es una lista de todos los mapas a los que yo puedo acceder. El mapa actual, el que he estado trabajando durante la demostración. En el siguiente grupo vamos a encontrar una lista de mapas que están en mi dispositivo. El primero es el mapa de recorridos. Este es el mapa que me va a permitir a mí visualizar los rastros de ubicación que yo he estado guardando en mi dispositivo. Tengo otro que he descargado que es el de hogares de paso, que ya veíamos que teníamos zonas disponibles para descargar con ese mapa. Dentro de los favoritos, yo también puedo incluir, personalizar esa lista con mapas que me pertenezcan a mí, mapas de mi organización o otros mapas que hayamos marcado como favoritos desde la oferta de ArcGIS Online. Luego de eso, el siguiente grupo es los mapas que me pertenecen. Entonces aquí yo ya puedo encontrar una lista de mis mapas y algunos mapas que han sido compartidos conmigo a través de grupos. De igual forma, yo tengo la posibilidad de usar el buscador para encontrar mapas no solamente de mi organización, como lo había mencionado, sino que la posibilidad de encontrar mapas y encontrar datos de otras organizaciones que estén compartidas desde la comunidad de mapas de ArcGIS Online. Como ustedes pueden darse cuenta, es una interfaz muy intuitiva que de hecho se ha diseñado con la intención de parecerse mucho a Collector, de manera que ese proceso para poder migrar a esta aplicación sea mucho más sencillo para los usuarios que tradicionalmente han usado estas aplicaciones en el pasado. Abramos el mapa de hidrantes y veamos que, como lo acabo de mencionar, la interfaz, el diseño, el look and feel de la aplicación es muy similar a Collector y de hecho muchas de las herramientas que encontramos en Collector las vamos a encontrar también en esta aplicación dispuestas casi que de la misma manera. Como vemos acá en la parte superior, vamos a encontrar la lista de capas. Yo tengo la posibilidad también de visualizar mis recorridos desde cualquier mapa, no necesariamente tiene que ser el mapa de recorridos que encontramos en la lista anterior. La posibilidad de visualizar las marcas y la posibilidad de prender o apagar las capas que vemos acá. En este caso, solo me está mostrando la capa de hidrantes, que es la única que está incluida en el mapa que estamos viendo. Tenemos también la posibilidad de buscar direcciones y sitios de interés. Acá, por ejemplo, tengo ya dentro de las recientes la dirección de ESRI Colombia. Acá me la está mostrando. La simbología que había seleccionado para los hidrantes no me ayuda mucho, pero aquí podemos ver que me encuentra la dirección que yo había dispuesto y se me van guardando ahí como en las búsquedas recientes para hacer los flujos de trabajo mucho más eficientes. Encontramos otra serie de herramientas acá. Podemos seleccionar un mapa base diferente que se ajuste más al tipo de trabajo que estemos haciendo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá un mapa de calles, que es mucho más cómodo para este tipo de trabajos. La posibilidad de agregar o visualizar los marcadores que se han incluido dentro de los mapas
la posibilidad de editar varios elementos al mismo tiempo. Acá, como ustedes pueden visualizar, no se han actualizado los cambios que hice. Entonces voy a volver a la lista de inicio y voy a volver a cargar el mapa. De manera que los cambios que yo acabo de hacer desde la aplicación web se apliquen ahora a este mapa que yo estoy abriendo en la aplicación móvil. Otra de las opciones que podemos encontrar acá es la leyenda, que me va a decir cuáles son cada una de las clases o la clasificación que yo tengo dentro de mis mapas. Y dentro de las herramientas también algunas clásicas como la capacidad de hacer mediciones y herramientas nuevas como el marcado, por ejemplo. Este marcado es bien interesante porque me va a permitir a mí tomar notas dentro del mapa para seleccionar algún área que yo deba revisar, y estas notas no se van a compartir con el mapa, sino que van a quedar dentro de mi dispositivo, pero de hecho yo puedo llegar a compartirlas con mis colaboradores para, digamos, sincronizar alguna acción que se va a tomar sobre algún elemento sobre el mapa. Una vez yo he terminado de hacer el marcado, yo puedo compartir el mapa con los colaboradores de mi organización, enviándoles, por ejemplo, un correo electrónico, y de esta manera ellos van a tener la posibilidad de poder ver cuáles son esas indicaciones que yo he hecho o esos marcados que yo he hecho sobre el mapa, y puedan tomar alguna acción, ya sea desde el dispositivo móvil o ya sea desde la oficina. Naturalmente contamos con todas las características necesarias para hacer la edición en campo. Acá, por ejemplo, yo voy a agregar un nuevo punto haciendo una selección sobre el mapa. Acá lo que se me habilitan son algunas descripciones como las coordenadas, por ejemplo, me muestra cuál es la dirección que yo seleccioné, y la posibilidad de hacer una captura. Como ustedes pueden notar, en el momento de seleccionar hacer la captura, él ya automáticamente va a tomar las configuraciones que yo había hecho desde la aplicación web, y puedo decirle, por ejemplo, que quiero agregar un hidrante de hierro galvanizado de 12, que era una de las plantillas que yo había diseñado. Y aquí ya yo puedo empezar a seleccionar los datos. Aquí voy a poner un valor cualquiera. Y también la posibilidad de agregar, no sé, en el caso de que estemos haciendo una instalación de un hidrante y tengamos que tener alguna evidencia del trabajo, agregar una foto o agregar algún archivo adjunto que complemente la información que yo acabo de introducir en la aplicación. De esta manera, el mapa ya se ha actualizado con los datos que yo acabo de incorporar, y para esos flujos de trabajo que tienen que ver con inspección, por ejemplo, veamos uno de los hidrantes que ya está creado. Tengo la posibilidad yo también de visualizar toda la información atributiva que acompaña a ese dato. Entonces acá vemos una fecha de instalación, cuál es el material, cuál es el código, la presión, el diámetro y las opciones para poder editar alguno de los puntos. Entonces me va a cargar toda la información, inclusive respetando las reglas que yo ya había definido desde la aplicación web. Y cuando es un trabajo de inspección, voy a darle cancelar acá. Yo puedo ver cuáles han sido esos registros de inspección que acompañan a este hidrante que yo acabo de seleccionar. Puedo verlos acá, puedo seleccionar alguno y de la misma manera visualizar los atributos o editarlos en caso de que yo requiera hacer la edición de alguno de esas inspecciones que se habían registrado previamente, o agregar una nueva inspección en caso de que el trabajo así lo requiera. Ya terminada la demostración, quisiera cerrar esta presentación con algunos aspectos clave. Primero es como retomar algo de lo que ya vimos en esta demostración, y es que se ha incluido un mejor sistema de mapeo por clases, la capacidad de poder tener diferentes definiciones que ayudan a tener un trabajo mucho más eficiente, la capacidad de ver los mapas y encontrar activos dentro de mis datos de una forma mucho más rápida. Tenemos una recolección de datos avanzada, como lo habíamos mencionado, entonces la capacidad de poder editar los atributos de cada una de mis entidades geográficas, la capacidad de poder editar los registros relacionados, la capacidad de poder agregar datos adjuntos, fotos y todas las herramientas que yo necesito para tener diferentes tipos de geometría dentro de mis mapas, que pueden ser puntos, líneas, polígonos, cada uno de ellos recolectados con una gran precisión.
Tenemos la capacidad también muy importante de trabajar con entornos desconectados de Internet, como ya lo había mencionado, crear y compartir marcas, es decir, yo ya puedo, como lo vimos, seleccionar alguna zona, hacer algún dibujo, tomar alguna nota, inclusive también agregar algún label para describir alguna tarea que se tenga que hacer sobre alguna zona específica. La creación de los formularios inteligentes que me van a permitir a mí tener campos condicionales, algunas restricciones, tener la capacidad de definir cuáles son los campos que sean obligatorios, que eran funcionalidades que sabemos que eran muy importantes y por eso las hemos incluido en esta nueva aplicación. Una capacidad que no vimos en la demostración, pero que se ha incluido dentro de Field Maps es la capacidad de poder trabajar con mapas de interiores. Entonces, si estamos trabajando con un mapa de alguna gran superficie, una universidad, un centro comercial, poder navegar dentro de las instalaciones, inclusive entre un piso y otro. Cuando estamos trabajando con mapas de interiores, él identifica esa característica y nos da la posibilidad de navegar entre pisos, por ejemplo, y la visualización y el almacenamiento y rastreo de la ubicación, que son funcionalidades muy completas que se han incluido en esta aplicación. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, tenemos las capacidades de los formularios. Esto es algo que no teníamos dentro de nuestras aplicaciones anteriores y que sabíamos que era una necesidad latente dentro de nuestra comunidad de usuarios, donde vamos a tener campos de solo lectura, la capacidad de tener entradas de códigos de barras o botones de radio, por ejemplo, para hacer selecciones mucho más eficientes, la capacidad de poder tener texto descriptivo en cada uno de los campos para darle una mejor idea a nuestros trabajadores de cuál es la información que se debe incluir y la selección múltiple y la capacidad de drag and drop para hacer un diseño de formulario mucho más rápido y de una manera más intuitiva y fácil para nuestros usuarios. Algunas herramientas de mapeo adicionales que se han incluido en esta nueva aplicación, mejoras en el rastreo de la ubicación, la capacidad, por ejemplo, de poder indicarle al dispositivo que empieza a rastrear una ubicación por medio de un smartwatch, un Apple Watch, por ejemplo, o por medio de comandos de voz si tenemos un dispositivo Android. Con el Google Assistant podemos darle la instrucción de que empiece a rastrear la ubicación. Esta funcionalidad incluye la duración del rastreo. Yo digo, quiero que me rastree 4 horas, quiero que me rastree 8 horas, quiero que me rastree hasta que yo lo apague. También soporta el modo oscuro. Sabemos que el modo oscuro es una tendencia que tiene una razón de ser. Es un tema que es mucho más descansado y permite pues tener un espacio de trabajo más prolongado sin cansarnos tanto. Y flujos automatizados por medio de la aplicación gracias a una integración que tenemos con Integromat. De esta manera podemos finalizar algunos flujos gracias a esta integración que se incluye con Field Maps. Hay preguntas que me hacen mucho. Dos preguntas que me hacen muy frecuentemente con respecto a Field Maps es ¿cuál es el proceso de migración? Bueno, no hay mucho que decir realmente del proceso de migración porque lo que hay que hacer es nada. Realmente podemos seguir trabajando con los mapas que veníamos trabajando con Collector, ¿sí? Sencillamente los mapas que ustedes vieron en la demostración son mapas que estaban configurados para trabajar con Collector y simplemente yo puedo abrirlos directamente desde la aplicación móvil para empezar a trabajar en ellos o los puedo abrir en la aplicación web si quiero, por ejemplo, complementar las capacidades de esos mapas por medio de un formulario o haciendo una definición de una plantilla de entidad. Y otra cosa que me preguntan mucho tiene que ver con el licenciamiento. Por supuesto, es muy importante cuál es el modelo de licenciamiento de Field Maps. ¿Cómo así que hay un cambio? ¿Yo qué tengo que hacer para poder acceder a esta aplicación? Y la respuesta pues es muy similar. Realmente, si ustedes cuentan con un usuario Field Worker, ya tienen licencia de esta aplicación, sencillamente tienen que descargarla de la tienda de Android, de la tienda de iOS y empezar a trabajarla. De hecho, recordemos que el usuario de tipo Field Worker incluye todo el conjunto de aplicaciones para trabajo en campo, como lo estamos viendo acá. Vamos a poder trabajar con FieldMap, vamos a poder trabajar con Hood Capture, vamos a poder trabajar con la capacidad las capacidades de tracker, eh, podemos trabajar con Sorby 123 y podemos trabajar con Workforce. Ya están incluidas con ese tipo de usuario. Y aquí quiero aprovechar para mencionar que Tracker como aplicación también se va a descontinuar
pero Tracker como capacidad la vamos a poder acceder por medio de Field Maps. Ya específicamente hablando de Field Maps, les traigo acá cuáles son cada una de las capacidades que se incluyen dependiendo del tipo de usuario. Digamos que para poder trabajar con capacidades de rastreo de ubicación, un usuario Field Worker lo va a poder hacer sin ningún inconveniente, no se requiere licenciamiento adicional. Sin embargo, con los tipos de usuario editor, por ejemplo, vamos a necesitar una licencia standalone de Field Worker para poder acceder a la aplicación y una licencia de Tracker para poder usar la capacidad de rastreo de ubicación. Los usuarios visualizadores, bueno, sabemos que este... Bueno, tenemos algunas preguntas que vamos a responder. La primera pregunta es, ¿hay posibilidad de activar el modo offline para mapas que no se encuentren en edición? Es decir, solo sean para consultas de información. Así es, la única condición es desde ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise habilitar la descarga de estos mapas, habilitar la sincronización. Y alternativamente podemos editar o deshabilitar temas de edición como la creación, edición o eliminación de las entidades. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un formulario de Field Maps y Survey 123? Digamos que de fondo la diferencia no es ninguna, el tipo de dato es el mismo, los dos son, o la base de ambos mapas son entidades alojadas en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, y de hecho uno puede volverse el insumo de otro. Digamos que lo que cambia es el flujo de trabajo. Survey 123 es una aplicación que se ha orientado más hacia las capacidades de editar de una forma más extensa la información atributiva. Entonces nos va a dar muchas más opciones en ese sentido. Tipos de entradas de datos mucho más extensa y configuraciones de condicionales, condiciones de autollenado en los formularios. Entonces la diferencia radicaría más en el uso en sí que una diferencia real de fondo del modelo de datos que usan las dos aplicaciones. Todos los mapas que se tenían se deben modificar, es decir, partir de cero o puedo exportar Field Maps. Bueno, esto lo había mencionado durante la presentación. En cuanto al proceso de migración, pues realmente no hay que hacer absolutamente nada. Tú puedes abrir la aplicación de Field Maps y empezar a ver y empezar a trabajar con los mapas que previamente habías configurado para poder trabajar con Collector, por ejemplo. Lo que sí tienes es capacidades adicionales. Se ha agregado al modelo de datos las funcionalidades para poder conservar temas como los formularios, habilitando capacidades de preguntas condicionales, de rango de preguntas y todo lo que ya vimos durante la demostración. Pero realmente, si no quieres hacer ningún cambio sobre los mapas que ya habías configurado previamente, los puedes abrir sin ningún problema y vas a tener todas las funcionalidades. Si no se crea un formulario, hay una configuración de defecto o es obligatorio realizar creación de formulario para el aplicativo, para que el aplicativo funcione, no es necesario. La aplicación, como esto tiene que ver mucho con la pregunta anterior, si tú ya tenías mapas configurados previamente para trabajar con ArcGIS Online, no tienes que crear el formulario. El formulario simplemente lo que te da es la posibilidad de reorganizar la información atributiva, poder definir el orden, poder agregar características como añadir si la pregunta es obligatoria, independientemente de si en el modelo de datos se definió como un campo que no sea obligatorio, yo puedo exigirle a mis trabajadores que llenen la pregunta, pero no hace falta crear el formulario. O si tienes alguna configuración que hayas hecho desde el Map Viewer clásico o desde el nuevo Map Viewer, él va a tomar esa configuración que hayas seleccionado, por ejemplo, en configuración de pop-up. Si la capa ya tiene una tabla de registros configurada, se puede ingresar esa información o enrutarla a una GDO servidor desde ArcGIS Portal. Sí, estas funcionalidades están disponibles para ArcGIS Enterprise. Podemos configurar nuestros mapas en Portal y si tenemos configurado un data store, una base de datos, pues va a
a tomar los datos de esa base de datos y las ediciones que hagamos en la aplicación se van a ver reflejados en la base de datos siempre y cuando la tengamos registrada. Las versiones para las que está disponible Field Maps para ArcGIS Enterprise y tener esas capacidades como la sincronización con una base de datos corporativa, la aplicación móvil desde la versión 10.6 y la aplicación web desde la versión 10.8. Si ustedes de pronto no encuentran o no ven que estén instaladas estas aplicaciones, en MyEsri hay descargas disponibles para poder habilitar en ArcGIS Enterprise estas aplicaciones. Si la capa ya tiene una tabla de registros configurados, se puede ingresar esa información. Esta ya la había leído, perdón. Para adjuntar una foto se necesita habilitar adjuntos en la capa desde la publicación o se puede habilitar directamente en Field Maps. No necesariamente tienes que habilitar los adjuntos desde la publicación del mapa. Tampoco se puede desde ArcGIS Field Maps directamente, pero lo que sí puedes hacer es, una vez tengas la capa publicada en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise, desde ahí con solo chequear una casilla ya puedes habilitar la capacidad de tener archivos adjuntos o fotos asociados a tus datos. Utilizar mapas propios de una empresa, no los usados por defecto de mapa base. Sería bueno realizar un webinar para los usos más complejos de la aplicación, como por ejemplo utilizar mapas propios de una empresa. Sí, así es. Sí, es un tema que tiene mucho que decir. De hecho, todo lo que tiene que ver con los flujos de trabajo desconectados y la capacidad de poder copiar mapas al dispositivo es un tema que tiene mucho de qué hablar. Aprovecho esto para hacer una pequeña pauta publicitaria, invitarlos. Próximamente se acerca nuestra conferencia de usuarios y ahí seguramente vamos a tener sesiones técnicas donde vamos a abordar estos temas de los flujos de trabajo desconectados. Pero sí quisiera contarles que hay varias maneras en las que nosotros podemos descargar los mapas. Ya sea con las áreas, definiendo las áreas desde la aplicación web como lo habíamos definido, para que los trabajadores en campo con la aplicación móvil puedan descargar esas secciones que hemos definido, o también la posibilidad de descargar o copiar directamente en los dispositivos mapas base, mapas de teselas vectoriales para poderlos usar en nuestra aplicación. Sorby 123 se va a mantener, sí, se va a mantener como lo había mencionado anteriormente. Las dos aplicaciones tienen enfoques diferentes. Field Maps, igual que Collector, es una aplicación que se ha diseñado con la intención de facilitar la edición de información geográfica. Entonces vamos a encontrar muchísimas más capacidades asociadas a poder capturar y editar con mucha precisión la información geográfica. Y Survey 123 está más relacionada hacia la información atributiva, hacia los datos que están acompañando a, valga la redundancia, mi dato geográfico. Entonces, teniendo en cuenta que son capacidades o que son alcances diferentes, la intención hasta este momento, y no se ha dicho lo contrario, es mantener las dos aplicaciones, tanto Survey 123 como Field Maps para el trabajo con información geográfica específicamente. ¿Cómo se manejan las mejoras o modificaciones que se quiere realizar a la herramienta para que se ajuste al modelo de trabajo por empresa? ¿Cómo se manejan las mejoras? Bueno, esa pregunta está un poco corchadora. Que se quiere realizar es, si te entiendo bien la pregunta, nosotros constantemente estamos haciendo actualizaciones y para la muestra del botón es, nosotros entendíamos, por ejemplo, las necesidades que tenían nuestros usuarios de poder tener mayor configuración a la hora de hacer la captura de datos relacionados, de atributos. Entonces, de esa manera siempre estamos agregando este tipo de funcionalidades que sabemos que son tan importantes para los usuarios. Sabemos que este es un cambio un poco impactante y hemos tratado de disminuir ese impacto
reduciendo la curva de aprendizaje, haciendo que la aplicación sea más similar a las aplicaciones a las que estamos acostumbrados. Y la intención es que Field Maps sea como nuestra herramienta de trabajo en campo insignia, donde nos vamos a enfocar a hacer todas las actualizaciones, donde nos vamos a enfocar en traer todas las funcionalidades que se requieren para tener un flujo de trabajo en campo muy completo. Al sistema operativo de los dispositivos, bueno, sí, es muy importante tener claro cuáles son los requerimientos referentes a estas nuevas aplicaciones. En cuanto a la aplicación web, los navegadores más comunes están disponibles en Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari. Y si vamos a hacer la consulta en tablets o teléfonos, con Chrome en Android 4 o posterior, y en dispositivos iOS sería Safari 6 o posterior. Específicamente de la aplicación móvil, el requerimiento es que sea Android 8 o posterior con un procesador ARM versión 7 o posterior y debe tener compatibilidad con OpenGL 2.0. Y para los dispositivos iOS debe ser la versión 13.5 o posterior y está disponible para iPhone, para iPad y para iPod Touch. Si vamos a habilitar la captura de la ubicación, los rastreos de la ubicación por medio del Apple Watch, el requerimiento es que sea un WatchOS 6.0 posterior. Naturalmente se requiere un Apple Watch. Sistema operativo. ArcGIS Field Maps se puede instalar en cualquier teléfono, como lo acabo de mencionar. Se puede instalar en teléfonos Android y iOS con los requisitos que acabo de mencionar. Yo quisiera verificar, Sergio, por favor, me dicen que no me están escuchando. Hola Juan Camilo, sí, ya le respondí a la persona y seguramente es la conexión de ella. Entonces Vale, yo te escucho y solo tuvimos un comentario. Ahí listo, vemos que perfecto, las personas te están respondiendo que gracias a tus preguntas. listo. Me están haciendo una pregunta también del proceso de sincronización de información tomada en campo offline. Con los flujos de trabajo en campo se puede dar pérdida de información. Bueno, ¿cómo funciona la descarga? Nosotros tenemos, ya sea en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise, nuestros datos ubicados en una base de datos relacional. Él lo que hace es, de acuerdo a las zonas que hemos definido, y también dependiendo de los permisos que le demos a los usuarios, ellos van a tener la posibilidad de descargar una porción de esa base de datos, que se llama una réplica, hace una pequeña GDB en el dispositivo, nos llevamos esa información a campo y ahí podemos hacer digamos que con los mismos flujos con los que trabajaríamos si estuviéramos conectados a internet, podemos hacer la consulta, podemos hacer la visualización y podemos hacer la edición de los datos. Una vez yo he terminado de hacer esas ediciones, me conecto nuevamente a internet cuando llegue a un sitio donde tenga cobertura, cuando llegue a la oficina, y empiezo el proceso de sincronización. Entonces, él lo que hace es comparar los históricos de la información que está tanto en mi base de datos como en el dispositivo, va a verificar que se hayan hecho cambios y esos cambios los empieza a sincronizar. Si la persona tiene dos dispositivos y los está usando al mismo tiempo o dos personas están conectadas con el mismo usuario, sí puede haber pérdida de datos. Sí tenemos ahí una inconsistencia y se puede alterar la integridad estructural de los datos. ¿Por qué? Porque esas réplicas que se descargan en los dispositivos tienen un ID asociado para cada uno de los usuarios. Entonces, lo que el sistema está esperando es que Pepito Pérez me haga una sincronización y si yo tengo dos descargas en dos dispositivos diferentes con el mismo usuario, voy a tener los datos que se sincronizaron la primera vez. Dijo, listo, estos datos ya los sincronicé, ya no espero más sincronizaciones de Pepito Pérez y se borra la réplica
y el segundo dispositivo no va a tener la posibilidad de sincronizar esos datos porque dice, esa réplica ya sincronizó y esos datos ya no existen. Entonces la recomendación es usar siempre un usuario en un dispositivo a la vez. Si tenemos una fuerza de trabajo en campo que vaya a trabajar en entornos desconectados, cada uno con su nombre de usuario y no conectarse al mismo tiempo. La precisión de las coordenadas depende del dispositivo con que se estén tomando la información, sí. La precisión depende del dispositivo. Obviamente nosotros a nivel de software hacemos todas las mejoras posibles para tener una alta precisión, pero siempre vamos a depender del dispositivo. Hay dispositivos especializados que nos van a dar una alta precisión y si ustedes consultan en la documentación de Field Maps van a poder ver una lista de cuáles son los dispositivos que tienen la mejor precisión disponible para poderse usar con este tipo de aplicaciones. Esas son todas las preguntas. Igual, si tienen algún comentario adicional, pueden ponerse en contacto con nosotros y por medio de correo electrónico o cualquier medio que tengamos disponible, los vamos a contactar para resolver sus dudas, para atender sus comentarios. Yo les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Espero que este sea un espacio del que le hayan sacado mucho provecho y los invito nuevamente a probar esta aplicación, a migrar sus flujos de trabajo hacia esta aplicación. Ya se dieron cuenta lo fácil que es y que no requiere realmente mucho trabajo o mucho nivel de aprendizaje. Entonces espero verlos en una próxima oportunidad y que tengan un excelente día. Muchas gracias. ArcGIS Field Maps es una aplicación todo en uno que utiliza mapas basados en datos para ayudar a los trabajadores de campo a realizar la recuperación y edición de datos móviles, encontrar activos e información y reportar sus ubicaciones en tiempo real. ArcGIS Field Maps es la aplicación basada en mapas de campo que agiliza los flujos de trabajo críticos que el personal en campo usa a diario. Para más información, visite esri.co/arcgis-field-maps.